Cuando hablamos de positivismo, partamos de la idea de las dos corrientes filosóficas del derecho que más tienen auge, como es el naturalismo y el positivismo. El naturalismo básicamente tiene la idea de que hay derechos antes del Estado, derechos preestatales. O sea, no es necesario que exista el Estado para yo tener, por ejemplo, derecho a la vida, derecho a la libertad, a libertad de tránsito, etcétera, y positivizar los derechos, es decir, ok, ya tengo estos derechos naturales, ahora los voy a poner en una ley, en una constitución generalmente. Eso es positivizar el derecho, es escribirlo, tenerlo en una constitución y por lo tanto que sea un instrumento jurídico. Como ahí dice en la lámina, derechos que se reconocen en un ordenamiento jurídico y que tienen pues por este hecho fuerza vinculante. De esta manera tenemos que la ley fundamental de Alemania es la actual, es de 1944. Es es una constitución que ha sido muy bien interpretada por el Tribunal Constitucional de Alemania. Ya que quedamos claro más o menos lo que es el positivismo, podemos diferenciar dos teorías del positivismo o de los derechos fundamentales. Primero, el Estado burgués y el Estado social. Hay más, pero estos son los más importantes y los que más han tenido pues desarrollo y actualidad en estos días. El Estado burgués en términos generales protege derechos de libertad. Son derechos pues como a la libertad personal, a la libertad de tránsito, libertad de expresión, la igualdad, propiedad, etcétera, que se dio en esta etapa de la burguesía y que son derechos de defensa o derechos barrera. Aquí hay un escritor, un autor que es alemán precisamente, que se llama Carl Schmitt. Él tiene un libro que se llama Teoría de la Constitución y aquí nos va explicando de qué se trata esto del Estado burgués, que principalmente impone al Estado una obligación negativa. ¿Qué quiere decir esto? Una obligación de abstenerse de interferir en en los derechos de las personas. Nada más. Entonces, esta es la característica principal del Estado burgués, que es derechos frente al Estado, únicamente frente al Estado, no contra particulares. Y es una de las objeciones que tiene el Estado social, que dice, a ver, ok, está muy bien de que tengamos derechos frente al Estado, pero no es necesario. También los particulares pueden violarnos nuestros derechos, se pueden violar derechos entre particulares. Y el Estado social, pues parte de la premisa de que las personas no son suficientes por sí mismas, eh, sino que estamos inmersos en riesgos, ¿no? De salud, estamos inmersos en riesgos de pobreza, de marginación. Entonces, es lo que también se ha llamado con AMLO, por ejemplo, el estado del bienestar. Pugna por un bienestar social. Aquí entran derechos prestacionales. En los derechos de libertad son derechos de y en el estado social son derechos a. Derechos a la vivienda, derechos a la salud, derechos a un medio ambiente sano, por ejemplo. Y este tipo de derechos se ha visto más pues complicado de hacerlo realidad, aunque ya se ha avanzado mucho, porque generan para el Estado muchas erogaciones monetarias. Igual que los derechos de libertad, porque todos los derechos cuestan, pero especialmente los derechos sociales, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, ¿no? ¿Qué tanto va a costar construir escuelas, construir hospitales, el medio ambiente? A lo mejor lo que puede costar respetar la libertad personal, que a lo mejor no tiene muchas erogaciones monetarias. Ahí tenemos ya claro estas dos teorías de los derechos fundamentales. Ahora bien, la constitución, por ejemplo, de Alemania, estamos hablando del positivismo alemán, y generalmente las constituciones después de la segunda posguerra, después de 1945, se caracterizan por siete características, vaya la redundancia, que ha llamado Guastini, por ejemplo, Ricardo Guastini, la constitucionalización del ordenamiento jurídico. Él en un ensayo, en un artículo de 1998, eh, señaló siete requisitos o siete grados que las constituciones tienen que tener para poder considerar que un ordenamiento está constitucionalizado. La primera de ellas es rigidez. Quiere decir que la Constitución establece un procedimiento diferente para reformarse, diferente al de la ley, como lo tenemos en México. Hay un procedimiento distinto para reformar la Constitución, que esté garantizada.
como dice en la lámina, que esté garantizada a través de, por ejemplo, mecanismos de control de constitucionalidad. En México tenemos un sistema mixto, tanto un sistema de control de constitucionalidad concentrado, que corresponde al Poder Judicial de la Federación, y un sistema de control de constitucionalidad difuso, que corresponde a todos los jueces de la nación. La tercera característica es vinculante. La Constitución ya no es una mera escrito de poesía o de retórica, sino que se vuelve norma jurídica, se vuelve obligatoria. Cuarto requisito es sobreinterpretada. Partamos de la premisa de que todo texto pues leído literalmente puede tener lagunas. Entonces lo que hace esta característica es que la Constitución regule a través de una interpretación extensiva, regule cada espacio de la vida jurídica y política del país. Por ejemplo, en nuestra Constitución no tenemos un derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, no tenemos un derecho a abortar como tal, como ha sido interpretado por la Suprema Corte, pero de una interpretación extensiva, eso no quiere decir que la Constitución no diga nada. De hecho, dice algo. Y con base en el principio de dignidad, de igualdad, etcétera, se puede concluir que existe este derecho. La aplicación directa de sus preceptos es otra característica que antes se pensaba, antes de la segunda posguerra, las constituciones necesitaban de un desarrollo legislativo previo para poderse aplicar. No pueden aplicarse directamente. El artículo cuarto, la mujer y el hombre son iguales. Te dirían, no, pues está bien, ahí dice la Constitución, pero no hay una ley que me obligue a hacerlo. Y después de la segunda posguerra no importa que no haya una ley, ahora sí hay una ley, pero imaginémonos que no hay una ley, se tendría que aplicar directamente el precepto de la Constitución. La sexta característica es la interpretación conforme. La interpretación conforme es una técnica de interpretación que nos dice, por ejemplo, una norma jurídica puede tener 1, 2 o 3 significados. Supongamos que tenga 2 o más. Una interpretación es contraria a la Constitución y la otra está conforme con la misma. Entonces lo que nos dice esta interpretación conforme es que deberemos elegir la interpretación que esté conforme, que sea acorde con la Constitución y no la que contradice la Constitución. Esto también lo tenemos en nuestro sistema jurídico a la luz del artículo 1 constitucional, párrafo 2. Y por último, la influencia de la Constitución sobre cuestiones políticas. Tenemos en nuestra Constitución que, por ejemplo, se le faculta a nuestro Tribunal Constitucional o Suprema Corte cuestiones también políticas, por ejemplo, las controversias constitucionales. Cuando hay controversias sobre qué es facultad del Congreso, qué es facultad de las entidades federativas, que al final de cuentas son cuestiones políticas. Ya con esta lámina termino. Cuando hablamos de positivismo, hablamos necesariamente de normas jurídicas, como ya dijimos, y las normas jurídicas indudablemente están escritas en forma de reglas o en forma de principios. Solamente hay reglas o principios en los sistemas jurídicos. Pero ¿qué son las reglas y qué son los principios? Las reglas son norma jurídica que se cumple o no se cumple. Y los principios son mandatos de optimización generales. Pongamos un ejemplo, las reglas, una regla sería en las audiencias del orden penal se desarrollará de forma oral. Es una regla porque se cumple o no se cumple. O sea, si en la audiencia lo desarrollamos leyendo o de otra manera, no se estaría cumpliendo la regla. En cambio, un principio, que generalmente son los principios que están en la Constitución como derechos fundamentales, no solamente los derechos fundamentales, pero sí estos mismos, están redactados en forma de que toda persona tiene derecho a una vivienda digna y decorosa. Hay generalidad, hay indeterminación en ese principio. No podríamos decir si se cumple o no se cumple, sino que es más bien como en grado. Que podríamos decir que es digno, que es decoroso. Cuando una vivienda deja de ser digna y cuando una vivienda deja de ser decorosa, habría que interpretar qué implicaciones tiene ese principio. Entonces, partamos de esta distinción y como nos dice Robert Alexy, la norma en el sentido objetivo es un acto en el que se ordena, prohíbe o permite una conducta, pues un imperativo de hacer o de no hacer. Y expresan pues de manera lingüística de cosas deónticas, de cómo puede, debe o está prohibido. Y por ejemplo existen colisión entre principios y conflicto entre reglas. Ya con este tema
termino. El conflicto entre reglas, podríamos decir que cuando dos reglas son contradictorias, cuando existe una antinomia, y la colisión entre principios es cuando compiten dos principios. La diferencia es que en el conflicto entre reglas, una regla tendría que ser declarada inválida o señalarse una excepción a la regla. En cambio, entre los principios no puede declararse inválido ningún principio porque los dos son válidos desde el punto de vista axiológico y valorativo. Entonces, en el caso concreto tendríamos que decir qué principio pesa más. Y con esto termino. Gracias.